Amigos, segundo resumen del día, tercera ronda del TP Sigma 2026 y por supuesto vamos a estar analizando las partidas que nos hicieron falta en el video anterior, comenzando por el enfrentamiento entre la joven gran maestra china Jiner Su contra el prodigio turco Yagizkan Erdogmus. Seguidamente veremos el enfrentamiento entre el prodigio estadounidense Andy Woodward contra el fuerte gran maestro Jordan Van Forest y al final la tabla de posiciones para que sepan cómo va el torneo. Ojo con estas partidas porque por lo menos en las primeras jugadas la verdad que tuvimos ciertas sorpresas en la apertura. Antes, como siempre de iniciar, les recuerdo que me pueden apoyar un montón tan solo dándole un buen like al video si es que les gusta, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque mañana continuamos con la transmisión de la cuarta ronda a partir de las 8:55 de la mañana hora de Venezuela y después a las 10 arranca la segunda ronda del Sardinia Chess Festival, donde como ya saben Faustino Oro intenta conseguir su última norma para convertirse en gran maestro, así que por supuesto estaremos pendientes de la partida del argentino. Ahora sí, vámonos con este enfrentamiento donde con las piezas blancas la gran maestra Jiner Su iniciaba con la jugada caballo F3, mientras que con las negras el prodigio Yagizkan Erdogmus respondía con D5. E3, caballo F6 y B3. Ojo porque aquí la gran maestra china sorprendía jugando una apertura Zukertort, bastante interesante sobre todo para salir de lo más teórico, porque recuerden que Erdogmus tiene un conocimiento brutal, ¿no? Según su mismo entrenador Shakhriyar Mamediarov. Alfil G4 de Erdogmus, alfil B2 de Su Jiner y caballo BD7. Bueno, fíjense que la maestra china está jugando al toque, aquí mete alfil E2, mientras que Erdogmus pues sí ha gastado unos cuantos minutos, ¿no? Aquí, de hecho, la máquina también menciona una línea bastante agresiva que es H3 y si el alfil se retira, bueno, viene G4, alfil G6 y G5 atacando con todo desde el inicio. Pero bueno, Su Jiner sabe contra quién está jugando. Aquí Erdogmus jugó C6. Fíjense que ha pensado un poquito. Ya lleva 12 minutos en el reloj. D3. Aquí Su Jiner también piensa un poco para escoger qué línea va a jugar. E6, H3, alfil H5, caballo B2, H6 y ahora Su Jiner jugó C4. Una jugada que vemos bastante natural. Sin embargo, aquí la mejor ruptura o el mejor ataque central es E4. ¿Cuál es la idea? Bueno, tras alfil C5, jugar enroque y después de enroque E5, ganando espacio. Y fíjense que es algo parecido al ataque indio de rey, pero no está el alfil en G2 en el fianchetto. Sin embargo, es interesante, ¿no? La ventaja de espacio de las blancas. En cambio, tras la jugada C4, alfil D6, Erdogmus sencillamente desarrolla sus piezas y ahora Su Jiner comete una imprecisión, caballo D4. Esta jugada probablemente es con la idea de tratar de simplificar un poco la posición, porque en realidad el caballo no queda muy bien en D4, ¿no? Aquí era mejor enroque y en caso de enroque, entonces la jugada D4, también tratando de tomar el centro. En cambio, tras caballo de 4, el turco Erdogmus juega correctamente alfil G6. Las negras no tienen por qué cambiar el alfil. Y como les dije, tras este movimiento, ahora la situación del caballo como que está en entredicho, ¿no? Quizá no fue la mejor casilla para esta pieza. G4 de Su Jiner, que se lanza sin embargo aquí al ataque, incluso cuando las negras no han enrocado. Quizá era mejor C por D5, en caso de E por D5, entonces torre C1. Y si las negras enrocan, entonces enroque jugando una posición bastante sólida. Eso sí, las negras quizás están un poquito mejor porque tarde o temprano hay que quitar el caballo para poder darle libertad al alfil o quizá jugar D4. Pero el problema de la jugada G4 es que Erdogmus, bueno, aquí muy valiente, jugó enroque, ¿no? Una comprensión de la posición increíble, ¿no? Decíamos que ya el enroque parecía arriesgado porque, bueno, las blancas están atacando por ese flanco. Torre G1 de Su Jiner que planea jugar G5, pero E5. A un ataque lateral, una reacción central. Aquí, por supuesto, las negras aprovechan que el caballo está mal colocado, lo atacan y se apoderan del centro. Caballo F5 de Su Jiner, alfil por F5, G por F5 y dama E7. Fíjense que Erdogmus no le da miedo a abrir la columna G, posiblemente porque sabe que el desarrollo de las blancas no ha sido el mejor si es que quieren atacar por ese flanco. Fíjense que sí, la torre está dominando la columna, pero no hay piezas que crean amenazas como un alfil por H6, un caballo que pueda llegar a F5, todas las piezas blancas están un poco atrás. De hecho, aquí Jiner Su empieza quizás a sentir un poco de temor de las posibles amenazas del negro y jugó A3. Era mejor rey F1, con un plan interesante, ¿no? En caso de alfil A3, que quizá era la jugada que no le gustaba, pues viene alfil por A3, dama por y rey G2. El rey escapa del flanco de dama, se va a meter en H1 y bueno, posiblemente después se pueden doblar las torres en la columna G.
En cambio, tras la jugada A3, A5 de Yagiscan Erdogmus, dama C2 y torre FE8. Bueno, Erdogmus mantiene allí control del centro, también está buscando atacar por el flanco de dama en caso de que las blancas quieran enrocar por ese sector. Suginer jugó alfil F3, caballo C5 del prodigio turco, E4 de Suginer que intenta bloquear, D por E4 y ahora la maestra china jugó peón por o D por E4. Ojo, aquí, como las blancas están siendo objeto allí una especie de ataque bastante molesto, quizá lo mejor es simplificar con caballo por E4. Esta jugada pues obliga al cambio de alguno de los caballos y tras caballo por viene alfil por, esperando a que las negras capturen para igualar o bueno, simplemente allí tratando de mantener una posición sólida y eliminando piezas, lo que yo diría ayuda bastante a la situación de las blancas. En cambio, tras D por E4 siguen habiendo bastantes piezas sobre el tablero y torre A de 8. Con esta jugada ya las negras tienen ligera ventaja. Alfil E2 de Jiner Su, rey H7 de Erdogmus que se quita de la columna, torre G3, G6, torre F3, caballo CD7, caballo F1, caballo H5 buscando la casilla F4, caballo E3, caballo F4 y ahora Suginer jugó alfil F1 tratando de salvar un alfil que en realidad es bastante malo, ¿no? Pueden ver que todos los peones más avanzados del blanco son del mismo color, por lo que bueno, el alfil no tiene mucha movilidad. Aquí es mejor dejar ese alfil de lado, ¿no? Jugar al rey F1 y en caso de caballo F6, no creo que Erdogmus vaya a cambiar este caballo monumental por este alfil. Jugar caballo G2 proponiendo otro cambio. En cambio, tras alfil F1, caballo F6. Ahora las negras ya tienen ventaja clara en esta posición. Las blancas se han quedado muy atrás. Y Suginer ya empieza a tomar medidas desesperadas y juega C5. Esto implica entregar material y bueno, igual las negras van a seguir con una mejor posición. En realidad, alfil E2 había que regresar, pero bueno, otra pérdida de tiempo. Y tras alfil C5, torre B1, pero por supuesto esto no garantiza que la blanca vayan a mejorar mucho, ¿no? Simplemente aguantan un poco más el embate allí de las negras. En cambio, tras la jugada C5, alfil por C5, caballo C4, alfil D4, esto ya es ventaja decisiva para las negras. Enroque largo de Suginer, que bueno, trata allí de defender a su rey, activar la torre. Alfil por B2 de Erdogmus, rey por B2, torre por D1, dama por D1 y ahora G por F5. Ya las blancas no tienen mucho en la posición, Suginer capturó, caballo 6 D5, torre G3, buscando quizá el pase de la dama para crear amenazas. Pero Erdogmus frena en seco la iniciativa con dama F6. Y es que, bueno, ya con esta jugada va a defender cualquier tema que haya en la columna y amenaza un tema de descubierto sobre el rey. Suginer jugó rey A2 y ahora B5. Bueno, posición ya prácticamente definida. Y pueden ver que, bueno, estamos en la jugada 33. Quiere decir que a Jiner Su le hacían falta 7 movimientos y tenía que hacerlos en menos de un minuto, tras lo cual, bueno, la presión la alcanzó y jugó caballo E3. Un error terrible porque las negras ganan de inmediato, ¿no? De hecho, creo que aquí Jiner Su jugó con 2 segundos en el reloj, pero cuando Erdogmus hizo caballo C3, inmediatamente abandonó porque se está cayendo la dama, ¿no? La blanca, como les dije, no tiene mucho que hacer, había que jugar caballo de 2, pero tras dama por F5, esto es otro peón, los caballos son unos verdaderos monstruos y las piezas blancas están terriblemente colocadas, ¿no? Por eso tras caballo E3, Suginer no dejó que su rival terminara de jugar y abandonó. En un inicio pensé que había perdido por tiempo, pero no, simplemente cuando Erdogmus fue a tomar el caballo para dar el jaque, pues Suginer abandonó porque sabe que aquí pues ya no hay nada que hacer cuando se cae la dama. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? El prodigio Yagiscan Erdogmus gana su primera partida en este torneo y cuidado porque van a ver el puesto que obtiene al final en la tabla de posiciones. Antes, por supuesto, vamos a ver el otro enfrentamiento que tuvimos el día de hoy. Se trata del duelo entre el joven de 16 años, el gran maestro Andy Woodward, contra el fuerte gran maestro holandés Jordan van Foreest, que ayer, por cierto, desperdició una partida increíble precisamente contra Suginer, mientras que Andy Woodward se salvó milagrosamente contra Nodirbek Abdusattorov. ¿Qué pasó en esta partida? Bueno, Andy Woodward iniciaba con la jugada D4, como es habitual en su repertorio. La verdad que nunca he visto jugar E4 a Woodward. Y ahora Van Foreest sorprendía apenas en la jugada 1, con la jugada D6. Ojo, este movimiento es poco habitual. Obviamente siempre se juega D5 o caballo F6. Básicamente, este movimiento le da la opción a las blancas de jugar C4 para entrar en una india de rey o jugar E4, que fue lo que hizo Woodward entrando en una defensa Pirc.
Van Forests jugó caballo F6 atacando al peón, caballo C3 de Andy Woodward, E5 y caballo F3. Como lo vimos en el video anterior en la partida de Faustino Oro, por cierto, si no han visto esa partida, por acá se las dejaré en una tarjeta. Estuvo impresionante, ¿no? El prodigio argentino comenzó inmortalizando. Aquí las negras no tendrían ningún problema si las blancas capturan y cambian las damas, ¿no? Aunque el rey se quede en el centro, en realidad poca jugada después, tras enroque largo, el rey puede ir a C7 o incluso a E7 y las negras estarían bastante normal, ¿no? Ya no hay peligro porque, bueno, no hay damas que puedan crear amenazas sobre el rey. Por eso Woodward juega caballo F3, al igual que lo hizo Faustino en esa partida que les estoy hablando. Caballo BD7 de Van Forests, torre G1 de Woodward que quiere atacar, C6, G4, G6, alfil E3, alfil E7 y ahora Woodward jugó A3, una jugada, no sé, que quizá demuestra cierta cautela evitando algunos temitas tipo B5, B4. Sin embargo, G5 también era una buena idea, ¿no? Tras caballo H5 vendría dama D2 y pueden ver que bueno, las blancas tienen una cierta ventaja de espacio. En cambio, tras la jugada A3, H5 de Van Forests, atacando el peón. G por H, torre por H5 y torre G5. Woodward decide plantear cambio de torres, pero en realidad es una imprecisión. Aquí era correcta alfil E2. Y en caso de caballo B6, entonces dama D3. ¿Qué sucedió tras torre G5, torre por G5, caballo por G5, E por D4, alfil por D4 y caballo H5? Las negras están atacando al caballo de las blancas. Y bueno, fíjense que pues las negras parecen estar un poquito más cómodas, ¿no? Aquí Van Forests, Woodward jugó H4 tratando de defender al caballo. Y Van Forests decidió jugar caballo E5. Yo creo que aquí desperdicia una interesante oportunidad. Quizá por no entregar a uno de sus alfiles. Era algo mejor alfil por G5. Y es que tras H por G5, pues vendría dama por G5. Es cierto que las blancas se quedan con la pareja de alfiles, pero tras dama F6, bueno, como dicen por allí, un peoncito es un peoncito, ¿no? Ya es material de más. Si se cambian las piezas, podría llegar a ser una ventaja apreciable. En cambio, tras caballo 5, alfil E3 de Andy Woodward, caballo G4 de Van Forests, dama F3, F6 atacando al caballo, caballo H3, caballo por E3 y ahora Woodward decidió jugar F por E3, aunque parece una jugada horrible porque los peones quedan muy mal, la verdad que esta es la jugada correcta, ¿no? Y es que tras dama por E3, que sería dudosa, las negras juegan dama B6, casi que obligando al cambio de dama porque se está cayendo el peón de B2. Si dama por B6, vendría A por B6 y tras enroque largo entonces rey F7 y la posición de las negras es preferible, primero por la pareja de alfiles y segundo porque siempre hay una molesta jugada B4 y B5 que tiende a, digamos, complicarle las cosas a las blancas. En cambio, tras la jugada F por E3, alfil E6 de Jordan Van Forests, caballo F4 de Woodward, caballo por F4, E por F4, ya aquí las blancas logran conseguir la igualdad. Dama 5 del gran maestro holandés, enroque largo del gran maestro estadounidense y dama H5. Bueno, fíjense que aquí se van a cambiar las damas. Woodward de hecho acepta y tras peón por y alfil E2. Las negras tienen la pareja de alfiles, es cierto, pero quizá no sea suficiente para obtener una clara ventaja. Rey D7 de Van Forests para poder activar la torre. Alfil por H5 de Woodward, torre H8 para recuperar el peón. Alfil F3, torre por H4, caballo E2. Alfil C4 atacando al caballo, rey D2, alfil F8 y torre H1. ¿Por qué aquí las negras no se comen el caballo, rey por E2 y torre por F4? Bueno, en realidad vendría rey E3 y aunque las negras tienen un peón de ventaja, recuerden que son alfiles de distinto color, ¿no? Es más, tras torre H4 que parece única para no perder la torre, pues vendría torre H1. El cambio de torres es inevitable y aquí, aunque las blancas tengan un peón, no es suficiente para ganar. De hecho, tras alfil F8, torre H1 de Woodward, que quiere cambiar la torre. Aquí Van Forests no puede hacer mucho para evitarlo. Alfil por, alfil H6, rey alfil G2, B5, B3, alfil por E2, rey por y alfil por F4. Entramos en el final que habíamos visto. Las negras se quedan con un peón de más, pero fíjense, no se puede ganar. Rey D3, rey C7, A4, A5, C4, B por A, rey B6, alfil H3, rey C5, el rey de Van Forests va a intentar colarse allí para atacar a los peones, pero aquí Woodward jugó alfil D7. Esta jugada impide que el rey juegue o vaya a B4 porque caería el peón de C6.
Tras alfil E5, alfil E8, alfil F4 y alfil D7, por supuesto, repitieron 3 veces la misma posición y la partida finalizó en tablas. Bien amigos, ¿qué les pareció este segundo resumen? Como les dije, ciertas sorpresas en la apertura. Allí Suginer con esa apertura Zukertort y bueno, aquí Jordan Van Forest con ese D6, ¿no? Digamos que dándole la opción a Woodward de entrar en una posición de peón rey o entrar en una posición de peón dama. ¿Habría jugado India de rey? La verdad que no lo sabemos, ¿no? No sabremos qué habría pasado, pero una partida bastante interesante. Ahora vámonos con lo que es la tabla de posiciones y bueno, se darán cuenta que en el primer lugar hay 5 jugadores empatados con 2 puntos. Nodirbek Abdusattorov, Arjun Erigaisi, Magnus Carlsen, Yagis Kanner Dogmus y Andy Woodward. Todos con 2 puntos allí dando la pelea. Más abajo tenemos a Jordan Van Forest con 1,5 puntos que va invicto producto de 3 tablas. Suginer con medio punto todavía allí, digamos que con opciones, mientras que en el fondo Nils Granelius, 0 puntos allí en roque largo y bueno, no puede o no ha podido recuperarse, ¿no? Y es que ha tenido partidas bastante complicadas, ¿no? Sobre todo esa primera partida que perdió con Woodward, quizá lo desmotivó bastante porque era un final de tablas, pero bueno, cometió un error increíble perdiendo un final de alfiles de distinto color, ¿no? Pocas veces se ve, pero sí sucede. Y bien, ¿qué les pareció el segundo resumen? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, ya que recuerden, mañana estaremos en directo con la cuarta ronda a partir de las 8:55 de la mañana hora de Venezuela y poco después estaremos con la segunda ronda del Sardinia Chess Festival, donde Faustino Oro está buscando su última norma para convertirse en gran maestro. Déjenme en los comentarios quién es su favorito para ganar el TP Sigman y también si creen o no que Faustino Oro conseguirá esa última norma. Me encantaría leerlos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.